hay muchos casos sin resolver, ¿no? Hay muchas injusticias todavía, tienen que recurrir a eso. Y eso es lo que les dio paz en ese momento, hacer justicia por su propia mano. Realmente la niña no iba a regresar. Pero digo, el tema es más que nada la valoración de la justicia, ¿no? Porque de en qué momento pierdes el foco. Había un capítulo psicológico, yo lo leí, la verdad sí me gustó, decía que tú eres víctima de alguna violación, ¿no? Bueno, no violación física, sexual hablando. Te robaron tu teléfono celular. Tú vas a la justicia atrapa al delincuente y el delincuente le dan, no sé, supongamos, 2 años de cárcel. Tú en ese momento, ahí te decía el documental, para ti ya te sientes representado, es decir, ya te dieron justicia, por así decirlo, o todavía necesitarías ver cómo sufre la persona. Entonces hicieron como una pequeña encuesta y muchas personas dijeron, no, pues es que, pues o sea, yo sé que lo atraparon, pero o sea, yo quiero ver, básicamente, yo quiero ver que esté sufriendo, ¿no? Y entonces ya entra en otro remordimiento de, pero ¿por qué? O sea, quieres que la justicia casi te dé todas las semanas un video, te muestra, mira, le pegaron 3 veces en el comedor, hoy no Se comió, ¿no? quedó sin comer. Sí, y se bañó con agua fría. Entonces decía en el libro que en qué parte de la humanidad cambiamos la justicia por el beneplácito de ver a tu victimario sufriendo, ¿no? ¿Cómo atreverte de, a lo mejor tú en tu sano juicio, la exaltación de la gente que está contigo a tu lado, lincharías a una persona, le te atreverías a quitar la vida? ¿Y por qué si tan muchas personas reunidas sí te das como el valor de decir, bueno, tengo el valor en mi mano, la justicia en mi mano y como parte y verdugo, la pena va a ser esto? Generalmente los linchamientos son complicados, prácticamente son mediáticos, ¿no? Tú te enteras de algo, pero al final no sabemos todo el contexto, ¿no? Hasta hay un documental muy bueno mexicano del cuate que iba caminando y me lo metieron a la cárcel no sé cuántos años porque lo acusaron por ¿no? Y prácticamente también por lo mismo, casi iba a ser como un linchamiento de que, es que él me secuestró, no sé qué, y se lo llevaron, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que hacerlo? ¿Por qué en unos casos sí, en otros no? ¿Qué lo determina, no? Entiendo que sí hubo más evidencia que probablemente podríamos hoy decir que se puede justificar, pero al final lo triste de esto es pues, lo que mencionaron. Uno, pues creo que prácticamente la gente no confía hoy en las leyes. Para ellos fue más sencillo hacer eso que tal vez llevarlos con la policía y que a ver cuánto tiempo les van a echar, etcétera, etcétera. El mismo enojo, ¿no? De pues ser una niña y todo este rollo. El problema creo que radica en eso, que pues no tenemos leyes en las cuales confiar, por eso carecemos de ese sentido común para darle ese beneficio, ¿no? A que nuestras instituciones hagan la chamba, güey. Mejor Sí, lo hacemos nosotros y ya. Pues sí. ¿Y qué crees que pasa mucho en esa situación de una exaltación comunitaria o de un linchamiento? Porque ¿cómo es posible que muchas personas que tal vez en su sano juicio, si no en su sano juicio, pero estando de manera individual, no se hubieran atrevido a eso? Tú ves un delito y ves que la demás gente actúa en ese delito. Te da como cierto valor y respaldo porque tienes una aglomeración de personas, te da el respaldo y el anonimato, principalmente es el anonimato, porque son muchas personas, ¿no? El anonimato y mucha gente no se atrevería. ¿No vieron ese? Y tú te dices, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Todo es como por la euforia del momento. No, y se los voy a deber porque hay un libro que habla sobre eso. Es sobre ese comportamiento que nos da cuando estamos en masa, que prácticamente perdemos individualidad y por eso todos actuamos de la misma forma, ¿no? Y hacemos un montón de cosas como esta persona, probablemente llegaron con esta señora, todo el mundo la empezó a golpear y probablemente hasta llegó alguien a darle un madrazo y dijo, oye, ni siquiera quién es, pero pues bueno, pues ya todos están aquí, pues yo le voy a entrar. O sea, sí está bien cañón, nada más estaríamos siendo masa hambrientas de sangre y así arreglaríamos todo y está cabrón, ¿no? Debería de ser así. Hubo una obra de arte o una exposición donde no recuerdo el nombre, ahora sí que perdónenme, o si se lo saben, pónganlo ahí, donde una chica se prestó para que durante ciertas horas le hicieran lo que quisieran. Entonces eran seis chicos y entre chicos y chicas, y ella se dejó libremente como para que le hicieran lo que quisieran, y empezaron como a rayarla, empezaron como a desvestirla, empezaron como a colocarla en diferentes posiciones, interactuaron con ella, y hubo un momento que ya no sabían qué hacer y acudieron a la violencia. Ya de repente ya la estaban cortando, ya le estaban haciendo daño, ya le estaban haciendo sufrir. Como de algo artístico se fue algo violento y tuvieron que suspender el show, ¿no? La puesta en escena, la obra de arte viviente que estaban haciendo en ese momento, porque el ser humano ya no supo para dónde más. Con que una persona rompa esa barrera social, digamos, o estoica, con que uno se atreva a romperla, te da pauta a que las demás lo hagan. Y es como ella, esa artista, yo creo que supo en algún momento que si rompían esa barrera ya está perdida, ¿no? Digo, tendría que tener algún cierto de seguridad y protección, pero como bien dice Marco, ¿no? El anonimato que nos da en masa
Tú lo ves en redes sociales, ¿no? O sea, tú puedes criticar y destruir y mentarle su mamá a quien tú quieras en redes sociales porque te da el anonimato. No es lo mismo de que, Sí. por ejemplo, nosotros, aunque tengamos cierto anonimato, pues ya das de cierta manera el rostro, la imagen, el audio, el sonido, pero en redes sociales es el texto y te pones a debrayar. De esa manera te da el anonimato, como de cierta manera esa sensación de poder, como nadie me va a ver, nadie me va a saber quién soy, pues lo puedo hacer, ¿no? Si bien las autoridades, como dicen, Gab, estamos muy lejos de llegar a algún término ideal de justicia, no tenemos que llegar tampoco a nosotros a tomarla por nuestro propio caso, porque llegaremos a un debate sin fin de si fue justo o no fue justo, hasta dónde era justo y quién pudo determinar hasta dónde era lo justo, ¿no? Si no hay una autoridad que se encargue específicamente de eso y que en teoría sea competente para decir hasta aquí es el punto que podemos tomarlo como justicia. Si nosotros como personas en una calentura pues sobrepasamos eso, no sabemos si ya somos justos o ya estamos cometiendo una infracción más, ¿no? Claro, y aparte ahí Es es una como, delgada línea. exacto, es como lo que mencionabas, ¿no? Del performance que hace esta chica, ¿no? Creo que irónicamente como que al final demuestra algo, ¿no? También cómo somos capaces de eso solo porque tenemos esa posibilidad. Y fíjate cómo se compagina con este caso. Prácticamente el que tengas posibilidades de hacer ciertas cosas, ese albedrío, pues hace que suceda eso, ¿no? Que tal vez esta chica que está haciendo este performance, ¿no? Y pues terminan haciéndole más cosas o violentarla porque podían hacerlo, ¿no? Sí es complicado, por eso tenemos ley para que no nos aloquemos, supongo. Esperemos que no, pero ahí está el ejemplo de Acapulco. Toda la gente que vivió lo del huracán se desconocían totalmente por víveres, por agua, por lo que sea. Por un Cómo garrafón de agua. saqueaban las tiendas. Entiendes que la Pero gente no vaya lo por van a ver. arroz, agua, pero pues no te vayas por el iPhone, por la pantalla y ahí sí también era como de, bueno, pues como decía Bar, ¿no? Cuando se roba la cámara ya encargado el ratón. ¡Vamos por las cámaras! ¿Ya encarrerado el ratón? Eso no es correcto. Tiene. Bueno, y se robaban el Es iPhone que estaba porque al paso. para pagar el techo, pues no sabemos. Bueno, sí, ¿no? Desde ese O momento sea, agarrar lo activos, podían hacer revender. algo revende. sí, o sea, me acuerdo de esas fotos que subieron que había un tipo que tenía un refri con despachador de hielos dentro de su casa, ¿no? Cuando estuvieron este tema y pues ya me quedé pensando, bueno, igual se robó el refri porque neta igual va a tener que arreglar toda la casa pues, por el huracán. Bueno, yo haría eso sí, tal vez creo que no me vería algo absurdo meter un Los bienes son así, para reparar los males. Sí, ¿no? sacas el iPhone y cambia iPhone por 3 garrafones de agua, ¿no? Bueno, no sé cuánto puedes hacer en ese entonces. Ya agarras tu bien y dices, bueno, sacar la tele, mamá, porque no tenemos en la cisterna y cambio televisión, no sé, la ¿Sí? mejor que exista, por una pipa. Creo que todavía tienen broncas. Hace poco un compañero mío de mi trabajo se fue de vacaciones a Acapulco, literal. Se fue hace como 2 semanas, no me acuerdo. Y obviamente pues sigue teniendo todavía dificultades, pero estaban todavía arreglándolo, poniendo tabla roca y haciendo reparaciones. Pero imagínate ya cuánto tiempo pasó, de esa situación que estuvieron. Les dio apoyo el gobierno y no sé qué más le estaban ahí platicando, pero obviamente insuficientes. Entonces, ni siquiera no había internet, por ejemplo. El internet está muy limitado todavía. Yo lo veo un poco alburero, de que si te robes la pantalla, así, de 20,000 pesos, pero ni siquiera tienes luz, cabrón. Entonces yo quiero pensar que si me la llevo, te puedo asegurar, yo la vendería para poder poner un techo en mi casa o arreglar mi instalación eléctrica, que me va a salir más caro que llevarme una tele. No, como sí, dices, ¿no? Televisiones inteligentes, pero pues no hay internet, entonces como que... No defiendo eso, o sea, quiero aclarar que no, pero sí, a veces quiero pensar que cuando suceden esas cosas, creo que por eso la gente a veces es muy extremista. Creo que si ves agua y ves una tele y te quieres llevar la tele, pues ahí sí ya digo, este canijo, ¿no? Pero pues si no hay ni siquiera agua, pues al menos llévate algo que te pueda servir para poder hacer un trueque o algo, porque o sea, afortunadamente no me ha tocado a mí estar en una situación así, pero sí creo que ha de ser muy complicado el tema de la carencia en general, ¿no? Que no, o sea, bueno, imagínate ahorita nosotros que hablamos de eso, de que, o sea, cuando se te va la luz nada más hasta una hora, ya estás pensando todo lo que